Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo, gloria al Señor, 1, amén, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dilo conmigo, conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento los que estuvieron de pie. Hoy vamos a hablar sobre el ocuparse del Espíritu. Vamos a hablar de una ocupación del creyente. Hoy en día se habla que hay muchas ocupaciones y la vida se maneja muy estresada. El uno en el trabajo secular, el otro la ama de casa, y así sucesivamente el empresario, el político, el espiritual, el pastor, el líder, y así sucesivamente. Tenemos ocupaciones y son de la vida diaria, y esas ocupaciones nos involucran a tener un centro de producción o de ser productivos en lo que somos. Gloria a Dios. Y es obvio que si el estudiante quiere terminar sus estudios, debe ocuparse del estudio para poder tener resultados. Amén. 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 Y así sucesivamente, es una ocupación. Los profesionales tienen una ocupación. Universitarios, y así sucesivamente cuanto se habla al crecimiento académico. Es una ocupación. El que trabaja se ocupa en algo, y esa ocupación es porque tiene un arte. Entonces los que tienen un arte deben estar ocupados. El administrador es administrador y su ocupación es administrar. El abogado, su ocupación es el derecho, es defender, y tiene muchos casos en el día, entonces está ocupado. El constructor en ese momento es el especialista en el enchape, y porque el arte de él es enchapador, entonces está ocupado todo el día porque le tocó una casa para enchaparla. Ya estamos recibiendo, ya estamos entendiendo lo mejor. Amén. Ahora vámonos al plano espiritual. Aleluya. Aquí la Biblia dice, desde el versículo 1 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice el apóstol lleno del Espíritu Santo: ahora pues ninguna condenación. Dilo conmigo, ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahí hay una ocupación. Ya encontramos una ocupación. Dilo conmigo, estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Ya debo estar en Cristo, y por ende me debo ocupar estando en Cristo Jesús. Amén.
Aleluya. Si lo vemos de esta manera, nuestra manera de pensar nos cambia y vamos a crecer espiritualmente. Por eso dice claro, ahora pues ninguna. Entonces, si no hay condenación al que está ocupado en Cristo, gloria a Dios, me da la revelación de que debo vivir en victoria. Amén. Debo vivir libre, Amén. bendecido, Amén. para bendecir. Amén. Esto no es un dicho de los evangélicos, sino somos bendecidos para bendecir a otros. ¿Sí sabía que la palabra de Dios es una bendición? Amén. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios, vamos a bendecir a otros con la palabra de Dios. Amén. Por eso no hay condenación al que está en Cristo. El que está en Cristo. Pero hay algo, hay un requerimiento. ¿Cuál es? Hay bendición, no hay condenación al que está en Cristo Jesús. Una ocupación, estar en Cristo. Debo estar ocupado, saber de Cristo, conocer a Cristo, saber qué beneficios tengo por tener a Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y no hay condenación, pero hay un requerimiento. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, es conforme al Espíritu. Bueno, esta ocupación estando en Cristo tiene una conformidad y viene de Dios, y es una dependencia que debemos nosotros tener estando en Cristo. Amén. Entonces es del Señor, conforme al Espíritu. Cuando la palabra conforme, ¿qué nos quiere decir? Que es no conforme a mi capricho, no a mis principios, sino conforme a los principios del Señor. Amén. Conforme a la dirección de Dios, conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Cristo? Amén. La palabra nos bendice. Amén. Por eso aquí dice muy claro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la carne también puedo vivir conforme a ella. Mucho oído. Entonces, ¿es conforme a mi carne o es conforme al Espíritu? Entonces, ¿a quién debo obedecerle? ¿A mis deseos carnales o al deseo del Espíritu? Aquí viene algo interesante. Cuando yo vivo conforme al Espíritu, estoy cumpliendo los deseos de Dios. Amén. Voy a cambiar la palabra deseo. Voy a cambiar la palabra deseo por la palabra anhelo. Aleluya. Entonces, yo vivo conforme al Espíritu, estoy cumpliendo el anhelo de Dios. Amén. Y el anhelo de Dios es que yo viva no conforme a mi carne, no conforme a mis deseos, sino conforme al deseo, al anhelo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque en Cristo no tenemos condenación. Porque Cristo pagó el precio por el pecado, que es el que nos ha llevado a la desgracia y nos ha separado de Dios. Amén. Es claro que la Biblia dice que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y por consiguiente, el que vive conforme a la voluntad de Dios no tiene condenación. ¿Qué quiere decir la palabra condenación? Está sentenciado. La palabra condenación la manejan mucho en los tribunales. Está sentenciado y por ende está condenado a 10 años de prisión. Y después ¿quién hace esa condena? ¿Cómo? Un juez. Ya cuando todas las pruebas, si fueron contrarias, si allí todo lo que el proceso por el cual se hace un juicio, y ya lo último viene ¿qué? La sentencia. Y esa sentencia viene con una condenación. Y ahí el mismo juez dice, tanto tiempo queda condenado. Interesante. Si yo vivo conforme al Espíritu, si yo vivo esta ocupación, estoy ocupado en Cristo, respetando este requerimiento, que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no voy a estar sentenciado a una desgracia, a una condenación, por el tiempo que yo mismo me la acarreé. Aquí dice que no hay condenación. Hay personas,
Por eso es que muchas veces oímos, es que usted está viviendo la consecuencia por su propio pecado. ¿Sí sabía que nosotros vivimos consecuencias por nuestros propios errores? Por nuestro propio pecado vivimos consecuencias. ¿Y usted sí sabe por cuánto tiempo? Usted no lo sabe, ¿cierto que no? Porque como usted cometió una infracción, hablemoslo así, es infractor de la ley, ¿sí? De lo que el Señor ha dejado en su palabra como tal, por gracia, amén, estoy hablándolo por gracia en Cristo Jesús. Entonces usted dice, ¿pero por cuánto tiempo? Pero tenemos algo, que Cristo, si nos ocupamos en Cristo, Él nos da la oportunidad de que nos arrepentamos, gloria al Señor. Mucho oído, que haya arrepentimiento, cambio de mentalidad, que ya no voy a hacer lo que yo hacía, que si yo allí vivía conforme a mis deseos de mi carne, ahora voy a vivir conforme al deseo de Dios, voy a vivir el anhelo de Dios. Entonces esa condenación se corta, alabado sea el nombre del Señor, y vengo a hacer una nueva vida, y vengo a comenzar de nuevo para la gloria del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo? ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a entenderlo mejor en la profundidad doctrinal que nos habla el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma, porque hubo muchos percances doctrinales y muchos no entendían, pero alabado sea el nombre del Señor, que la misma palabra de Dios nos enfoca en lo que debemos nosotros creer y nos lleva a alcanzar conocimiento. Amén. Recuerden, por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. El conocimiento es importante siempre y cuando nosotros llevemos una vida espiritual, conforme al Espíritu de Dios. Podemos muchas veces alcanzar conocimiento, pero en nuestra razón alcanzar conocer muchas cosas, pero nuestro espíritu está muerto. Pero es mejor estar vivos para la gloria de Él y alcanzar conocimiento, todo conforme al Espíritu de Dios. Entonces dice el versículo 2, mire, mucho oído, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces esta ocupación, dilo conmigo, esta ocupación es de vida. Así como les di el ejemplo en la introducción que les hablé al inicio, dando ilustración de la ocupación que tenemos en lo secular, ¿cierto? En lo académico. Entonces, porque hoy en día es de ocupaciones, y si hoy en día nos ocupamos en algo, ¿cómo no nos vamos a ocupar en lo que nos va a traer vida? Amén. En lo que nos va a traer tranquilidad aquí interna, amén, paz interior, liberación. Por eso en Cristo Jesús no hay condenación a los que están conforme al Espíritu del Señor. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que yo estando en Cristo, ocupado en Cristo, ocupado conforme al Espíritu de Dios, dice la Biblia que me ha librado. Entonces dejo mis deseos carnales, dejo ocuparme del pecado, dejo ocuparme de pensar tantas cosas malas, ¿no? De hacer el mal, de pensar de pecar, de pensar de hacer cosas que a Dios no le agrada. Más bien me voy a ocupar en Cristo, que en Él tengo vida, tengo libertad, y Él pagó el precio por mis pecados. Y por consiguiente tengo libertad, tengo salvación de parte de Dios. Pero Dios ha permitido que nosotros recibamos el Evangelio, como dice la Escritura, para ser libertados del pecado. Amén. Entonces aquí hay algo interesante. Esa vida que me da el Señor, esa ley del Espíritu de Dios de vida, que Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces es necesario vivir conforme al Espíritu para ser libres de la muerte, de esa ley. Una ley abroga otra ley, pero tiene que ser ley. Mucho oído. Para abrogar otra ley tiene que ser otra ley. Entonces esta ley de Dios abroga
o quita la ley de la maldición y de la muerte. Amén. ¿Qué quiere decir ley? Mucho oído, esto está bueno, a mí me gusta la doctrina, gloria a Dios. ¿Qué quiere decir ley? Ley, la palabra ley, definición, normas, Una norma, un decreto. un decreto que hay que cumplir. Eso es. Una ley es una norma que se establece para regir a alguien y se cumpla y se lleve a cabo ese cumplimiento, ¿sí? Es una ley, una norma. Hay que cumplirla, porque se establecen en una institución o en un lugar para que todo lleve un orden. Amén. ¿Sí es así? Ah, listo. ¿El pecado qué orden es? Una persona que peque, una persona que se embriague, una persona que le hace el mal a otro. ¿Es una ley buena? No. Es una ley de muerte. Quiere decir que esa persona no tiene vida en Cristo y está siendo regido por una ley de muerte. Tremendo esto, ¿no? Está siendo regido por una ley de muerte. Pero el que tiene a Cristo y piensa y se ocupa en Cristo, se ocupa en Él, en su salvación, porque el único que salva es el Señor. Entonces, si me ocupo en Él, bendito el nombre del Señor, voy a ser libre de esa ley del pecado y de la muerte. Por eso toda persona que no tiene a Cristo está bajo una ley de pecado y de muerte. Así es. Y la persona que no vive conforme al Espíritu y puede decir que tiene a Cristo, puede decir, no, es que yo soy salvo, es que yo hice la oración de fe, es que Dios me escogió. Sí, Dios lo escogió, pero si usted del libre albedrío que Dios le ha dado, usted de voluntad quiere seguir pecando, mire, ¿quiere seguir qué? Pecando. Quiere seguir bajo esa ley de maldición, bajo esa ley. Entonces, ¿qué necesita? Otra ley para que sea libre de esa maldición, para que sea libre de ese pecado. Aquí lo dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Mire lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿esa ocupación en quién? En Cristo. En Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, esta ley me libra del pecado y de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso aquí dice versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, la ley. Cuando habla de la ley, aquí en esta parte, mucho oído, esa ley, muchos en el Antiguo Testamento, muchas personas no cumplieron la ley. Y quiero hablarles rápidamente sobre la ley de Moisés. ¿Sí? Nadie cumplió a cabalidad esa ley porque era una ley incumplible. Era una ley tremenda. ¿Sí? Pero gracias a Jesucristo que vino a darnos libertad y fuimos libres de esa maldición. Porque hay de aquel que no cumpliera la ley. Mucho oído, los que les gusta estudiar Antiguo Testamento. La Biblia dice que el que no cumpliera la ley era maldito. Entonces el Señor dijo, no, pues todo el mundo pecador aquí. Pues por eso dice Juan 3:16, San Juan, que de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si no se cree, se pierde, lo dice la Biblia, mas tenga vida eterna. Entonces necesitamos entender esto. Y alabado sea el nombre del Señor por ello. Entonces aquí hay algo. Esa ley, gracias a Jesús, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que el Señor, Dios, el Verbo se hizo carne en su cuerpo. Por eso dice la Biblia, maldito el que es colgado en un madero. Quiere decir que Él fue colgado en un madero y se hizo maldición por nosotros, para que fuéramos libres de la maldición. Gloria al Señor. Entonces hay que ocuparnos es en Dios. Dilo conmigo, debo ocuparme en Cristo. Si hoy en día hay ocupaciones, yo tengo que ocuparme en el Señor. Tengo que pensar en, obviamente que no dejo de ser humano, ¿no? Obviamente que tenemos que trabajar, tenemos que producir. Usted tiene que seguir estudiando, usted tiene que seguir en la universidad. Yo también tengo que seguir adelante. Amén, amén. Es decir, los que trabajan en construcción tenemos que seguir ocupándonos en el trabajo para producir y llevar la papita a la casa. Pero espiritualmente tenemos una ocupación, que es Cristo. Amén. Amén. Ocuparnos en lo espiritual, no en los deseos de mi carne.
Una cosa es que tenga ocupaciones externas como un ser humano en lo natural, en lo terrenal que tengo que vivir. Pero internamente debo tener una prioridad que es conforme al Espíritu de Dios. Si no quiero tener condenación, yo tengo que estar viviendo conforme al Espíritu de Dios en esta ocupación en Cristo Jesús. Y quiero finiquitar aquí. Mire lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que esa justicia de la ley se cumpliese. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu. Ahora ya es la ley del Espíritu. Ya había condenación por esa ley, nadie la cumplió, y el pecado, la gente se desordenó. ¿Me estoy explicando, por favor? La gente se desordenó. Entonces ahora una ley abroga otra ley. Es la ley del Espíritu de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es cumplir las normas de Dios, porque la ley son normas que hay que cumplir, ¿cierto que sí? Entonces hay que cumplir las normas de Dios. ¿Las normas de quién? De Dios, y que están estipuladas en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Por eso aquí hay algo. Bendito es la gloria del Señor. Mire lo que dice: alabado sea su nombre, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios mío, todavía lo sigue diciendo. Entonces, ¿para qué? Lo ratifica el apóstol Pablo y nos lo habla el Señor, que hay que estar atentos a tener esa ocupación en Cristo y vivir conforme a las normas de Dios. Dilo conmigo: conforme a las normas de Dios. Debo vivir. Entonces así es. Por eso es que aquí dice: gloria al Señor. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mucho oído. Pero los que son del Espíritu, la palabra Espíritu está en mayúscula, ¿cierto que sí? Entonces está hablando de una persona, está hablando del Espíritu de Dios. Del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Miren para acá que ya terminé. Pensar en las cosas de la carne, ya sabiendo que es una ley de pecado. Es de pecar, ¿sí? De estar haciendo las cosas malas. Lo que está en contra de la palabra de Dios. No lo que diga el pastor. El pastor tiene que ser dirigido por la palabra de Dios. Y si usted cree y discierne, listo. Usted dice, listo, lo que está diciendo el pastor está a la luz de la palabra. Pero no lo que mis caprichos digan. Es que hoy vamos a hacer esto, porque así lo digo yo, porque soy el pastor. No, es porque lo dice la palabra. Una cosa es que haya normatividad en la iglesia para que haya orden, pero también hay partes que la misma palabra los respalda, porque el Señor dice que hagamos todas las cosas decentemente y con orden. Amén. Entonces las cosas tienen que ser guiadas por el Espíritu del Señor. Pensar en las cosas de Dios, pensar en los dones, pensar en salir adelante en Dios. ¿Se acabó el amén? No se acabó, gloria a Dios. Entonces pensar en las cosas de ¿quién? De Dios. Pensar en hacer el mal o el bien. El bien. Pensar en evangelizar, pensar en orar por los enfermos, pensar, y usted dice, no, pero no tengo el don. Pues pídale el don a Dios. Eso es pensar en el Espíritu. Hoy en día hay cristianos que piensan más bien en las cosas de la carne que en las cosas del Espíritu. Y después dicen que uno es el fanático. No es que el pastor nos está enseñando fanatismo. No es que sea fanatismo. La misma Biblia dice que el que piensa en las cosas del Espíritu es del Espíritu, porque vive conforme a sus normas, a sus leyes. Amén. Es conforme a él. Pero aquí no dice, y el pastor tiene que regañar, y el pastor tiene que obligar, y el pastor tiene que... ¿Sí dice aquí? No, yo no voy a estar detrás de ustedes que vivan conforme al Espíritu. Yo estoy detrás de ustedes, enseñándoles, ministrándolos, orando. Si necesitan una palabra, se las doy, gloria al Señor. Si necesitan un consejo, se los doy. Pero yo no puedo obligar a que busquen de Dios. El que busca de Dios, lo busca de corazón. Amén. Dilo conmigo, de corazón. Y la palabra es la que convence, gloria al Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces mire lo que aquí dice y termino. Para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí termino, versículo 6. Porque el ocuparse, termina con la palabra ocuparse otra vez. ¿Cómo le parece? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dilo conmigo, debe ocuparse.
Dígale al vecino, debe ocuparse. ¿Pero en qué se debe ocupar? Mire lo que dice el versículo 6. Mire, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Dilo conmigo, muerte. Oiga, es como tajante la palabra, pero no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Es qué? Muerte. Dilo conmigo, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, el ocuparse del Espíritu de Dios, gloria al Señor, es ¿qué? Vida y paz. Dele el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dilo conmigo, es vida. Dilo más fuerte, es vida y paz. Entonces, si yo me ocupo en Cristo, me ocupo en el Espíritu de vida que Él me da. El Espíritu de vida. Amén, amén, amén. Entonces me ocupo. Ya les hablé. Entonces, ¿qué es ocuparse del Espíritu? Estar en Él. Amén. Pensar en Él. Pensar que cada día soy nuevo en Él. Mire, 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 mucho oído. Que cada día, no importa que usted sea la labor que usted tenga. Si está barriendo en la casa, la ama de casa. Gloria al Señor, el que está trabajando. Piensa, está concentrado en su naturalidad, en el trabajo que está haciendo, ¿cierto que sí? Entonces, pero en su espíritu está pensando que usted en Él va a ser mejor cada día más. Que en Él va a salir usted adelante. En Él usted va a dejar de pecar. Voy a dejar de pecar. Voy a dejar de airarme. Voy a dejar de decir malas palabras. Voy a dejar de comportarme como el mundo se comporta. No, yo debo comportarme como Dios quiere que me comporte. ¿Y cómo me debo comportar? Agradando al Señor. Pensando en Él. En mejorar. En pensar en lo que está escrito. En vivir en lo que está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en hacer la voluntad de Dios. Amén, aleluya. Eso es ocuparse en el Espíritu Santo. Y percibir y discernir. Y que si me hablan cosas de Dios, estar feliz. Si me invitan a la iglesia, contento. Si ya secularmente no puedo, listo, no hay problema. Si de pronto esté ocupado, no importa. Pero usted ya estando ocupado en el Espíritu está pensando en Dios. Amén. Puede que no pueda estar hoy, pero allá está pensando en Dios y también anhela estar aquí. Y Dios también lo bendice a donde está usted. Gloria al Señor. Porque no importa que no esté aquí, pero si usted está allá afuera haciendo algo que tiene que hacer ese día y que por ende no puede venir, Dios lo que le interesa es que usted en su mente esté ocupado en su presencia. Amén. Que esté pensando en Él, pensando en el Espíritu para mejorar cada día en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Dele el aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie. Padre, te doy gracias. Levante sus manos. Gracias por esta palabra. Gracias por esta bendición. Señor, gracias. Porque todo nos lleva a vivir en el Espíritu. Señor, gracias porque esa ley, Señor, de la muerte, del pecado y de la muerte, nos ha librado la ley del Espíritu. Nos ha librado la ley del Espíritu. Porque no vamos a vivir conforme a nuestros deseos carnales. No vamos a vivir conforme a nuestros caprichos. Vamos a vivir conforme al Espíritu del Señor. Conforme a la ley del Espíritu de vida. Conforme a sus normas. Conforme a sus direcciones. Conforme a su santa voluntad, Señor. Y así, si lo entendemos, vamos a cambiar. Porque el mismo Espíritu Santo es el que nos va a redarguir. El que nos va a cambiar. Y allí le vamos a dar la gloria a Dios. Y aquí no es porque aquí el pastor es el que obliga o el que cambia, no, aquí es el Espíritu de Dios el que va a cambiar nuestra vida y nos va a bendecir y nos va a transformar y nos va a llenar de su presencia. Y el que lo cree dice un fuerte amén en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor.